Muy bien, tenemos acá el siguiente problema de circuitos de corriente alterna en régimen permanente, en el cual el problema indica que en el circuito de la figura nos pide determinar como inciso A el fasor de la tensión UAB, ¿ya? En este caso nos está pidiendo determinar la tensión entre estos puntos, entre A y B, ¿no? Como inciso A. Y como inciso B nos está pidiendo la potencia activa y C, la potencia reactiva de la fuente de corriente. ¿Ya? En este caso nos está indicando que nosotros debemos de encontrar tanto la potencia activa como la potencia reactiva de esta fuente que está alimentando al circuito, ¿no? Entonces, para lo cual pues vamos a resolver y dar solución a este problema. Como sabemos, para empezar a resolver este tipo de problemas en circuitos en corriente alterna en régimen permanente, lo que se debe trabajar es en el dominio del fasor, ¿no? Para lo cual podemos ver que en nuestro circuito que nos está dando los siguientes datos es de la fuente de corriente, está en función coseno, ¿no ve? En este caso estaríamos indicando que esto está en el dominio del tiempo, ¿no? Está en función del tiempo, ¿ya? Y también podemos ver que acá el capacitor que nos está indicando que vale 10 milifaradios, ¿ya? Entonces, en este caso también nos está indicando que está en el dominio del tiempo. Ahora, estas resistencias, esto ya sabemos que si en el dominio del fasor o en el dominio del tiempo no cambian, ¿no? Por tanto, en general el circuito lo tenemos en el dominio del tiempo. Para lo cual, pues vamos a comenzar llevando todo el circuito al dominio del fasor y poder aplicar mediante lo que son fasores y resolver este circuito, ¿no? Cuando se trata de circuitos en corriente alterna en régimen permanente, podemos aplicar esa relación, ¿no? O ese método de fasor. Entonces, muy bien, vamos a comenzar llevando lo que es la fuente de corriente alterna que nos da el dato que tiene una amplitud, un valor pico máximo de 5 y está en función de coseno, y nos da la frecuencia angular, ojo, esta parte es la frecuencia angular de valor de 25, ¿no? Entonces solo ponemos 25 por el tiempo y todo esto en amperios. Entonces lo que vamos a indicar pues primeramente es llevar esta expresión al dominio del fasor, para lo cual vamos a aplicar la siguiente relación, ¿no ve? Si tenemos digamos una fuente de corriente alterna en el dominio del tiempo cualquiera y tenemos mediante en la función coseno, en este caso va a ser la corriente Im coseno omega sub 0 por t, esta relación para el dominio del fasor va a ser igual a una corriente en el dominio del fasor, en este caso la amplitud, o el valor pico se mantiene, ¿ya? Entonces, ahora el ángulo de fase, pues para cuando se trata de funciones coseno, solamente con omega sub 0 multiplicado por el tiempo, el ángulo de fase en el dominio del fasor, pues va a ser simplemente 0 grados. Entonces, aplicando esta relación, ya podemos transformar, ¿no? Lo cual acá podemos ver que la amplitud es esto, ¿no ve? Valor pico. Y acá se repite, no cambia nada. Y si tenemos esta función coseno omega t, simplemente entonces el ángulo de fase para el dominio del fasor es 0 grados, o en el dominio del fasor es 0 grados, ¿no? Entonces, teniendo esta relación, podemos expresar de la siguiente manera: la corriente en el dominio del fasor va a ser 5, ángulo de fase 0 grados, amperios. Entonces tenemos ahora lo que estaba en el dominio del tiempo, hemos pasado al dominio del fasor, aplicando esta relación, ¿no ve? Muy bien, entonces vamos a borrar esto y tenemos ahí nuestra primera fuente que hemos llevado al dominio del fasor. Muy bien, ahora hemos indicado también que las resistencias de 8 y 3 ohmios, si nosotros llevamos al dominio del fasor, no van a cambiar, así que va a ser 8 ohmios, 3 ohmios.
en el dominio del fasor, ya que las resistencias solamente tienen su parte resistiva, no es en función de la frecuencia, las resistencias son partes reales, entonces por tanto no cambian. Ahora lo que sí va a cambiar pues va a ser el capacitor. Para llevar al dominio del fasor vamos a decir que ahora va a ser la impedancia capacitiva que nosotros vamos a tener, y podemos aplicar para llevar al dominio del fasor la siguiente relación, ¿no ve? J me indica el ángulo de desfase, que en este caso va a ser menos 90 grados, ¿no ve? Eso me indica. Entonces, menos J multiplicado por la frecuencia angular, o dividido, perdón, por la frecuencia angular y multiplicado por el valor mismo del capacitor. Entonces la frecuencia angular acá nosotros ya tenemos. En este caso no nos indica, pero sabemos que esto de acá por la relación es la frecuencia angular, ¿no ve? En este caso la frecuencia angular, como estamos tratando, siempre decimos esto, que en régimen permanente, corriente alterna en régimen permanente, la frecuencia angular no cambia en el circuito, ¿no ve? La frecuencia angular va a ser siempre igual, ¿ya? Por tanto, entonces ya tenemos dato de la frecuencia angular y también tenemos dato del valor del capacitor, que en este caso es 10 milifaradios. Entonces, reemplazando, tenemos lo siguiente. Esto es menos J, acá va a ser 25, multiplicado por el valor del capacitor, que va a ser 10 por 10 a la menos 3. Haciendo esta operación vamos a tener que la impedancia capacitiva que nos va a, o vamos a obtener, va a ser simplemente menos J dividido por el 25 de la frecuencia angular, multiplicado a la misma vez por el valor del capacitor, que es menos 3. ¿Ve? Entonces tenemos ahora lo más lógico cuando se trata de impedancias es representar siempre en su forma, o generalmente en su forma rectangular. Ahorita estamos representando este fasor en su forma polar. Entonces, pues para que representemos en su forma rectangular de los números complejos, vamos a 2 y tenemos que representar en el modo 1, ¿no? Que es la forma rectangular. Entonces, esto va a ser menos J4 ohmios, ¿no? Entonces, acá quizás esto vamos a borrar y vamos a tener los datos o los valores en el dominio del fasor, ¿no? Ahora, entonces tenemos que esto es 5, ángulo de fase 0 grados. Ahora, les repito, esto no es necesario, pero es mejor que lo hagan a inicios. Nos está pidiendo acá potencia, ¿no ve? Tanto la potencia activa y la potencia reactiva. Para encontrar o trabajar potencias en corriente alterna, se trabaja con valores eficaces, ¿ya? En este caso nos está dando simplemente esto es el valor pico o el valor real o la amplitud máxima, como quieran llamarlo, de la onda senoidal, en este caso en función coseno. Para tener en valor eficaz o en valor RMS, como estamos tratando en ondas senoidales, vamos a aplicar la siguiente relación para poder transformar. Vamos a decir, en este caso no es voltaje, vamos a decir que la corriente que nos ha proporcionado eficaz o valor RMS, como quieran determinarlo, va a ser igual a la corriente, en este caso su amplitud o su valor pico, su valor real, como quieran llamarlo, de la forma de onda, dividido entre raíz de 2, por la forma que tiene la onda, ¿no? Es una onda senoidal. Por tanto, podemos aplicar esta relación, ¿ya? De lo cual, esto de acá simplemente va a afectar acá, ¿ya? En 5. No va a afectar en el ángulo de desfase. Eso no le va a afectar en nada, ¿ya, chicos? Eso. Entonces, decimos ahora que la corriente eficaz va a ser 5, que era su amplitud, hemos indicado su amplitud o su valor máximo, reemplazamos 5 sobre raíz de 2. Entonces de esto tenemos que la corriente eficaz ahora va a ser simplemente 5, en este caso va a ser 5 sobre raíz de 2. Y en este caso pues va a ser 3,54 le ponemos, ¿ya? 3,54, ¿no? Muy bien.
Entonces, amperios. Entonces ahora decimos que la forma fasor, pero ahora va a ser en su valor eficaz. En este caso vamos a decir que va a ser 3,54, ángulo de fase 0 grados. Cuando es 0 grados es innecesario poner esto, ¿ya? Bueno, si quieren póngalo como estoy haciendo ahora, ¿no? Para poder representar nada más. Pero si quieren tampoco, también no lo pongan, ¿ya? Entonces amperios. Y esto es en eficaz, le vamos a poner, ¿ya? Entonces eficaz acá. Muy bien. Entonces ya tenemos acá nuestra fuente que va a generar en el valor eficaz, ¿no ve? En su módulo, ¿ya? Entonces, como ya tenemos en su valor eficaz, podemos directamente calcular la potencia activa, la potencia reactiva con los datos que nosotros vamos a encontrar, ¿ok? Pero si es que no calcularíamos, o sea, su valor eficaz, entonces vamos a ver que las relaciones igual se pueden hacer, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos ya el valor o el circuito en sí, todo el circuito llevado al dominio del fasor, ¿no? Y también tenemos su valor eficaz. Estamos trabajando ahora con valores eficaces, ¿no? Lo que está entregando esta fuente de corriente. Muy bien. Para poder encontrar lo que es la potencia activa, la potencia reactiva, en este caso la potencia activa y la potencia reactiva en esta fuente, vamos a necesitar sí o sí un valor de tensión. ¿No ves? Sabemos que para calcular potencias necesitamos voltaje por corriente, ¿no? Para lo cual necesitamos en este caso un valor de tensión en el dominio del fasor, ¿no ve? Y para ello podemos aplicar pues cualquier método para poder resolver este circuito, ¿no ve? Y obtener esta tensión, ¿ya? Entonces podemos aplicar acá método de nodos, método de mallas o lo que está a nuestra disposición o lo que dominemos mejor, ¿no? En este caso acá me olvido poner dato que es J de 4, ¿no? Ohmios del valor de la impedancia capacitiva. Entonces acá simplemente pues como puedo ver acá yo simplemente voy a aplicar lo que es simplificación nada más o impedancias equivalentes voy a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden ver que desde esta rama que va por este lado entre 3 ohmios, entre la impedancia de 3 ohmios y la impedancia capacitiva menos J4 ohmios están en serie. Hago la impedancia equivalente, luego se convierte en paralelo, ¿no ve? Estos dos están en paralelo, ¿ya? Y como están en paralelo, simplemente puedo hacer esto, ¿ya? Simplemente puedo hacer esto y reducir, porque la tensión desde este punto a este punto va a ser la misma tensión entre A y B, ¿no ve? Entonces puedo reducir simplemente el circuito y tener acá una impedancia equivalente, ¿no ve? Ese es un caso, ya un caso. Vamos a tener una impedancia equivalente y la corriente pues simplemente va a circular por una sola malla. En este caso aplicamos ley de Ohm y encontramos lo que es el voltaje entre A y B. Si encontramos el voltaje A y B, encontramos el voltaje que va a recaer sobre esta fuente de corriente, y con ese voltaje que nosotros vamos a encontrar podemos encontrar lo que es las potencias que nos está pidiendo, ¿no ve? Esa es una forma, y la otra forma sería aplicar simplemente divisor de corrientes, ¿no ve? Acá vamos a encontrar una corriente y acá vamos a encontrar una corriente. Encontramos acá una corriente, hallamos el valor de la tensión mediante la ley de Ohm, y con ese valor de tensión, pues como están todo en paralelo, podemos encontrar acá lo que es el voltaje ya directamente. Vamos a hacer por las dos formas, ¿ya? Entonces acá pues vamos a indicar pues como inciso A. En este caso vamos a hacer por la primera forma, ¿no? Que es lo mismo, ya, solamente expresado en diferentes caminos. Entonces, primera forma, ¿okay? La primera forma hemos indicado que nosotros podemos simplificar estas impedancias de acá en una sola impedancia equivalente, ¿no ve? Eso hemos indicado. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque nos está pidiendo simplemente el voltaje acá entre A y B, y a la misma vez nos está pidiendo las potencias en la fuente de corriente, ¿no ve? Tanto la potencia activa y la potencia reactiva. No nos está pidiendo acá el voltaje en estas impedancias o en acá también. Entonces por esa razón simplemente podemos simplificar, ¿no ve?
Por tanto, entonces vamos a decir que la impedancia equivalente va a ser igual a ¿qué? Podemos ver que acá están en serie. Se puede ver eso, ¿no ve? Están en serie. Ok, entonces esto va a ser simplemente a la impedancia de 3 menos J4. Esta impedancia en serie. Ahora están en paralelo. Entonces, ¿está en paralelo con quién? Con 8 ohmios. Y dividimos esto y lo sumamos. Eso es la relación de las impedancias equivalentes en paralelo, ¿no ve? Entonces 3 menos J4 más 8. Lo que estamos aplicando acá simplemente es esta relación, ¿no ve? Impedancia equivalente en paralelo es igual a la impedancia 1 multiplicado a la impedancia 2 dividido a la impedancia 1 más la impedancia 2 de esas dos impedancias que están en paralelo. ¿Correcto? La forma de hacer esto ya los he explicado en el anterior video, ¿no ve? Pueden revisarlo y entender con más profundidad. En ese video está hecho paso a paso, ¿ya? Entonces en acá ya directamente lo estoy mencionando. Entonces de acá simplemente calculo ahora esta impedancia equivalente de acá. Ok, entonces vamos a decir esta situación, ¿no ve? Tenemos acá, vamos a configurar para que resuelva números complejos nuestra calculadora y vamos a tener que va a ser 3 menos 4 veces J multiplicado por 8. Ahora esto de acá pues va a ser 3 menos 4 veces J más 8 y nos da este valor, ¿no? Va a ser 2,86. En este caso vamos a trabajar con dos decimales, ya simplemente va a ser esto, la impedancia equivalente 2,86 y su parte reactiva va a ser menos 1.87, lo ponemos ya, menos J 1.87 y todo esto en ohmios, ¿no ve? Entonces en este caso podemos ver que esta impedancia equivalente de acá, esta impedancia equivalente pues se reduce simplemente a esto, ¿no ve? Entonces para tener una mejor comprensión vamos a dibujar quizás acá abajo lo que estamos tratando de decir, ¿ya? Entonces a ver si está bien, acá está y tenemos acá la fuente. Entonces acá vamos a tener nuestra fuente que es una fuente de corriente y acá es lo que hemos calculado o hemos simplificado en una impedancia equivalente, ¿no ve? Esto es la impedancia equivalente que hemos determinado, ¿ok? Ahora, y acá pues como estamos trabajando en valores eficaces, entonces va a ser este valor, ¿no? 3,54 ángulo de fase 0 grados amperios en valores eficaces. Ahora, lo que nos está pidiendo como inciso A para nosotros es calcular entre esos puntos, lo que es la tensión AB, ¿no ve? Entonces acá podemos poner que A y B, ¿correcto? Entonces entre esos puntos nos está indicando, calculame la tensión esto. Entonces, como nos está pidiendo AB, entonces sabemos que si nos está diciendo de esta manera A, en el punto A pues designamos positivo y en el punto B designamos negativo, ¿no? Para nuestro análisis. Por esa razón está AB. Entonces podemos decir que en A va a ser designado con un signo positivo y en el punto B vamos a designar con el negativo, ¿ya? O el nodo B en este caso, ¿no? Muy bien, entonces acá vamos a decir que esto va a ser Z. Le ponemos U sub Z, nada más. En este caso nos está diciendo UAB, ¿no? Para que se comprenda mejor, vamos a decir que esto va a ser AB, ¿ya? Muy bien. Entonces, como inciso A, nos estaba pidiendo determinar esta tensión AB. Entonces, hasta ahí podemos hacer es simplemente esto. Como podemos ver, esta corriente, al simplificar el circuito, se ha convertido en una configuración de circuito en serie. Entonces, esta corriente de esta fuente que va a circular, pues va a circular con el mismo valor de corriente acá sobre esta impedancia equivalente que nosotros hemos simplificado. Por tanto, podemos decir que la corriente, la tensión que nosotros vamos a encontrar AB va a obedecer a lo que es la ley de Ohm. Entonces va a ser la corriente que va a circular, en este caso la corriente I,
multiplicado por la impedancia equivalente. ¿No ve? Entonces, si nosotros multiplicamos todo esto, vamos a tener ese valor, ¿no? Entonces vamos teniendo este valor, pues la corriente, hemos indicado que va a circular la corriente de la fuente de ahí, ¿no? Entonces, pues el valor de esa fuente de corriente, entonces va a ser 3,54, ángulo de fase 0 grados, multiplicado por la impedancia equivalente, que en este caso es 2.86 menos 1.87J. Teniendo todo esto, pues tenemos esta tensión, ¿no ve? Pero observar que nuestra calculadora nos está indicando en la tensión en su forma rectangular. Recordemos que la tensión y corriente se expresan en su forma polar. Entonces vamos a expresar en su forma polar de los números complejos y tenemos ahí, ¿no?, su magnitud, o digo, su módulo y su ángulo de desfase. Ya, en este caso su módulo es 12,09, vamos a poner eso, 12,096, ángulo de fase menos 33.17, 17,8 grados, en este caso voltios. Entonces tenemos acá como respuesta del inciso A que nos estaba pidiendo, ¿no ve? Y por ende, como ya tenemos la tensión, espera, esto vamos a decir que esto es la respuesta del inciso A, ¿no? Y por ende tenemos esta tensión, y esta tensión de acá, sub AB, se va a ver que va a ser la misma tensión para la fuente de corriente, ¿no ve? En este caso podemos aplicar, simplemente ya conociendo tanto la potencia activa y la potencia reactiva, podemos calcular, conociendo ya todos los datos. Entonces vamos a dejar acá esto de acá. Ahora la otra forma de poder llegar es esto, ¿no ve? Luego vamos a calcular lo que es la potencia activa. Entonces la segunda forma era lo siguiente. Vamos a poner acá, segunda forma. Ahora, ustedes entenderán que esto de acá, esta tensión entre estos de acá, en sus terminales desde acá hasta acá, va a ser la misma tensión si yo encuentro acá, ¿no ve? Entonces, por esa misma razón lo he simplificado, porque la tensión no va a cambiar. Pueden, si quieren ustedes, ver el anterior video que he subido, que también es la configuración, tiene este modo, ¿no? Solo que cambia acá, en vez, creo que era una fuente, si no me equivoco, era encontrar una fuente de tensión, en este caso el valor, pero en este caso ya tiene todo. Entonces, continuando, la segunda forma les he indicado que era aplicando lo que es divisor de corrientes. Entonces acá vamos a decir que simplemente es por divisor de corrientes. Si nosotros aplicamos divisor de corrientes, nos va a interesar calcular en cualquiera, ¿no? Si calculamos acá la corriente en este punto, que lo voy a denominar como IX, o calcular en este punto, que le voy a denominar como IY. En cualquiera que apliquemos el divisor de corrientes, sea para encontrar IX o sea para encontrar la corriente IY en su forma fasorial, vamos a determinar la tensión, ¿no ve? Porque el circuito, ya hemos indicado acá, para poder explicar esto, está en paralelo. Si encuentro el voltaje de acá encontrando esta corriente, directamente pues el voltaje va a ser lo mismo para la resistencia, lo mismo que he encontrado tanto para la resistencia de 3 ohmios y en la impedancia capacitiva de J4, ¿no ve? Porque está en paralelo. Y por ende, acá tenemos también que está en paralelo la fuente de corriente, y por ende pues esa tensión también va a ser la misma, ¿no ve? Entonces cualquiera podemos encontrar, ¿no? En este caso, como es simplemente, podemos encontrar para IY, ¿no ve? Ustedes pueden hacer la prueba para encontrar IX. Ahora, la relación de divisor de corrientes indica lo siguiente: si yo estoy encontrando IY, va a ser igual a la corriente total que ingresa, en este caso va a ser la corriente de la fuente, I, multiplicado
por las impedancias. En este caso estoy conociendo lo que es la corriente IY. Si yo conozco la corriente IY, pues simplemente tendría que tener o utilizar en la parte del numerador simplemente estas impedancias, tanto de 3 ohmios y J 4 ohmios, ¿no ve? Porque estoy calculando IY. Si estaría calculando IX, hubiera utilizado esto en la parte del numerador, 8 ohmios. Entonces acá vamos a decir que va a ser 3 menos J4 dividido entre 3 menos J4 más, era 8 si no me equivoco, 8 ohmios. 8 ohmios, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos esto, ¿ya? Ahora simplemente, conociendo esas situaciones, vamos a calcular, porque esto de acá ya es un dato conocido, ¿no ve? Es esto de acá. Entonces simplemente hacemos esto. Entonces tenemos el valor de I, que es de la fuente, RMS en este caso, o el valor eficaz transformado ya. Entonces ángulo de 0 multiplicado por 3 menos, en este caso lo dividiré mejor, acá sí, 3 menos 4 veces J dividido entre 3 menos 4 veces J más 8. Y tengo acá, ¿no ve? Entonces tengo acá la corriente IY. En este caso había sido 1,5112, 1,512, mejor dicho, ángulo de fase menos 33, 147 le ponemos ya, 147 grados amperios. Tenemos esta corriente IY. Ahora, como tenemos esta corriente IY, pues podemos calcular la tensión entre A y B. Entonces podemos decir que la tensión, como inciso A que nos está pidiendo, entre A y B va a ser igual al valor de esa corriente. En este caso vamos a calcular sobre esta resistencia, que va a ser lo mismo. Entonces tensión AB va a ser igual al valor de esta corriente IY multiplicado por la impedancia resistiva de 8 ohmios. Reemplazando, vamos a tener que la tensión AB va a ser igual a lo que era 1,512 ángulo de fase menos 33, ¿correcto? Entonces de acá a menos 33, perdón, 147, ¿no? Entonces de acá tenemos que multiplicarlo por 8, ¿no ve? Ahí lo que nos está indicando la ecuación. Entonces tenemos lo siguiente. Como pueden ver, la tensión AB, el resultado es 12,096. 12,096 ángulo de fase menos 33,147. En este caso ha variado un poco. Eso puede pasar, ¿ya? Depende cómo tratamos con los decimales, ¿no? Pero no hay variación mucha, porque acá el valor entero es 33 grados, 17,8 grados, ¿no ve? Entonces, 14,7. Entonces, pues está por el valor de lo permitido, ¿no ve? Como respuesta. Entonces, 12,096 ángulo de fase menos 33,147, ¿no? Grados voltios. Entonces hemos encontrado acá esa tensión, ¿no ve? Esta tensión de acá, esta lo borraré ya para poder encontrar lo que es, o designar acá lo que es la tensión. Entonces hemos encontrado acá la tensión AB, ok. Ahora vamos a ir por el inciso B y por el inciso C. Entonces de acá ya vamos a encontrar las dos formas posibles de poder calcular, no siempre aplicando el método de mallas o el método de nodos, ¿no ve? Podemos aplicar de estas maneras igual. Entonces ahora acá vamos a decir que la tensión AB se va a reflejar, eso hemos indicado, ¿no ve? Acá sobre esta fuente, ¿no ve? Porque podemos ver que va a ser lo mismo, ¿no ve? Porque están en circuitos en paralelo, ¿ya?
Entonces hemos indicado al principio que para calcular potencias necesitamos calcular tanto el voltaje y la corriente. En este caso corriente tenemos dato, que está acá. Lo que nos faltaría encontrar, o lo que ya hemos encontrado, era encontrar una tensión sobre esta fuente de corriente, y también hemos encontrado. Por tanto ya podemos calcular. Entonces acá vamos a decir, calculando la potencia activa y reactiva. Muy bien, esto de acá podemos calcular de dos maneras. Uno, en su forma escalar, conociendo independientemente tanto la potencia activa y la potencia reactiva por separado. Y la otra forma es aplicando lo que es la potencia compleja. Y la potencia compleja no es en su forma escalar, es una forma vectorial. Lo que nos indica la potencia compleja es que nos va a dar la suma de esas dos potencias, tanto activa y reactiva, en su forma vectorial, ¿no ve? Entonces vamos a ir por las dos formas. Entonces si nosotros aplicamos acá por la primera forma, aplicando mediante la potencia compleja, vamos a aplicar mediante la siguiente relación. Vamos a decir que la potencia compleja, para poder calcular en esta fuente de acá, ojo, en esta fuente que nos está indicando, en la fuente de corriente, va a tener la siguiente relación, ¿no ve? Voltaje RMS en su forma fasorial multiplicado por la corriente RMS o eficaz en su forma fasorial asterisco. Este asterisco ya hemos indicado también en los anteriores videos que es la conjugada de un número complejo, o en otras palabras, expresando en circuito, sería la conjugada de este fasor de corriente, ¿no ve? En este caso sería, a ver, ¿cuál sería? Esto de acá, ¿no ve? Bueno. Entonces acá podemos ver que la potencia compleja, para poder calcular, siempre trabajamos en valores eficaces. Por eso lo estaba mencionando a inicios, que es mejor transformarlo directamente una vez que ya transformamos a su forma fasorial y llevarlo a su valor eficaz fasorial, ¿no ve? Entonces ya directamente podemos reemplazarlo. Si encontramos esto y trabajamos en forma fasorial, por ende este voltaje o esta corriente que vamos a encontrar acá, en este caso sería esto, ya va a estar en su valor eficaz o en valor RMS, ¿no ve? Porque ya hemos comenzado a inicios trabajando a ese valor eficaz. Entonces hacemos esto, reemplazamos. Entonces el voltaje en su valor RMS sería la tensión AB, ¿no ve? Porque hemos indicado que esta tensión AB va a estar en paralelo, y como está en paralelo, esta misma tensión va a ser lo mismo para la fuente de corriente, ¿no ve? Eso hemos indicado. Entonces esto va a ser simplemente a 12,096 ángulo de fase menos 33,178 grados. Ustedes pueden utilizar esto o esto, depende ya de cada uno, porque podemos ver que el resultado es similar, ¿no? Entonces ahora la fuente de corriente va a ser también su valor eficaz, y es esta, ¿no ve? Que tenemos, porque nos está pidiendo calcular acá, ¿no ve? Sobre esa fuente. Entonces tenemos esto. Acá podemos ver que esto es 0 grados, y si es 0 grados, entonces no importa, hemos indicado si ponemos este ángulo de fase o no, pero para poder representarlo una forma, digamos que está diciendo que es forma fasorial, pues podemos ponerlo acá, ¿no ve? Como 0 grados, ¿ya? Pero tampoco es necesario también ponerlo, ¿no? Ustedes pueden trabajar sin eso. Entonces acá hemos indicado, pero, que la corriente RMS va a ser la conjugada. En este caso, como es 0 grados, pues si conjugas 0, cambias de signo, ¿no ves? Lo que estoy indicando, cambias de signo a la parte compleja, o digo a la parte imaginaria, o en este caso cuando estamos trabajando en forma polar, pues sería cambiarlo el signo al ángulo de desfase, ¿no ve? En este caso, como es 0 grados, no importa. En este caso era, digamos, si era positivo, para ponerlo acá hubiéramos puesto el ángulo de negativo, a eso me refiero. Pero en este caso, como es 0, no importa, ¿ya? Entonces tenemos simplemente 3,54 ángulo de fase, 0 grados, y ya está. Y tenemos acá, si calculamos todo esto, tenemos lo que es tanto la potencia activa y tanto la potencia reactiva. Entonces, haciendo esa operación, 12,0
96, ángulo de fase menos 33,178 grados multiplicado por la corriente, que es 3,54, ángulo de fase 0 grados. Muy bien, entonces tenemos, ahí está, ¿no ve? Entonces tenemos 42 como módulo 81, pero acá la potencia compleja se representa en su forma rectangular para poder ver y apreciar que la parte real va a ser identificado como la potencia reactiva y la parte imaginaria pues como la potencia reactiva, ¿no? Entonces la potencia activa pertenece a la parte real y la potencia reactiva a la parte imaginaria. En este caso pues no podemos verlo así porque está en su forma polar, pero podemos llevarlo a su forma rectangular y tener ahí, y ya está, ¿no ve? Entonces tenemos 35,84, ponemos 35,84, ahora es menos 23,43 menos J 23,43, 43, está bien, y todo esto en unidades de volt amperio. Entonces tenemos acá la potencia activa. En este caso, como ya tenemos la potencia activa, perdón, la potencia compleja calculada, de acá podemos decir que la potencia activa, en este caso P, que es lo que siempre hemos calculado en corriente continua, esto es, ¿no? La potencia activa siempre hemos calculado, medida en watts, y es lo que calculan los instrumentos generalmente, ¿ya? Entonces, esto tiene un valor de 35,84. Esto sería la respuesta al inciso B, si no me equivoco, ¿no? B es, no es A. Entonces tenemos acá. Y esto es unidades de watts. Ahora, lo que es la potencia reactiva era el inciso C. Y la potencia reactiva, pues simplemente va a ser a menos 23,43, esto medido en volt ampere reactivo. Entonces ahí está, ¿no ve? Tenemos estas dos respuestas y por ende estaríamos terminando el problema, pero ahora les he indicado que hay una forma más de poder calcular, y la otra forma es simplemente aplicando lo que es su forma escalar, ¿no ve? Entonces nos indica que la potencia activa va a ser igual al valor de la tensión RMS, su módulo, multiplicado por la corriente RMS, también su módulo, multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso ángulo de desfase de la tensión, menos el ángulo de desfase de la corriente. Esto es la forma escalar de poder calcular. En este caso, esto me va a indicar solamente la potencia activa. Ya no me va a indicar ni la potencia reactiva ni nada, por la forma que está expresado, ¿no ve? Entonces la potencia activa por sí sola se puede calcular en lo que es circuitos de corriente alterna monofásicos mediante esta relación. Ojo, monofásicos, ¿ya? Entonces tenemos simplemente que la potencia va a ser igual al valor RMS. En este caso solamente nos está pidiendo acá que reemplacemos sus módulos, ¿no ve? Sus módulos. En este caso de la tensión, ¿cuál era su módulo? Solamente esta parte. Ojo con eso, ¿no ve? No nos está pidiendo en su forma fasorial como en este caso. Entonces no tenemos que reemplazar su ángulo de desfase, ¿no ve? Solamente su módulo, ¿no ve? Entonces su módulo es esta parte de acá, es 12,096. Entonces hacemos ese, reemplazamos mejor 12,096 multiplicado por la corriente RMS. En este caso también nos está pidiendo que reemplacemos su módulo. En este caso de la corriente era simplemente a 3,54. Entonces 3,54, correcto, y por el coseno del ángulo, en este caso de la tensión era, acá está, era
Esto lo vamos a copiar ya, menos 33,17, para que sea idéntico, ¿no?, a esto. Puede ser que acá puede variar un poquito con 85 tal vez, no sé. Entonces, pero no tendría que variar demasiado, ¿no? Entonces, coseno de el ángulo desfase de la tensión en este caso era menos 33, reemplazamos eso, menos 33,178 grados menos, en este caso de la corriente, el ángulo desfase era 0 grados, por tanto acá simplemente sería 0, ¿no ve? Y si nosotros calculamos toda esta expresión, nos tendría que dar el resultado en su forma escalar de esta manera, ¿no ve? O este valor. Entonces, a ver, vamos a observar esa situación. Tenemos voltaje, su módulo es 12,096 multiplicado por 3,54 por coseno de menos 33,178 menos 0, ¿no? Solamente estoy reemplazando. Entonces podemos ver que nos ha salido el mismo valor, 35, acá podemos ver 35,83, si redondeamos 84, ¿no ve? Entonces acá había sido 35,84 watts. En este caso, en esta situación tendríamos el inciso B, ¿no ve? Ahora, si queremos calcular también la potencia reactiva en su forma escalar o en esta forma, pues simplemente hacemos la misma relación. Esto no cambia. Y lo que va a cambiar es la función. En este caso era coseno, pero ahora cuando estamos en las potencias reactivas, pues cambia lo que es seno. Función seno, y esto también no cambia, ¿no?, para calcular su ángulo. Entonces acá reemplazando vamos a tener lo mismo, 12,096 multiplicado por 3,54 por seno del ángulo de menos 33,178 menos 0, y tendríamos que tener este mismo valor de acá, ¿no ve?, que hemos calculado. Entonces, a ver, reemplazando, ya ni modo, le he borrado, era solamente cambiar la función seno nada más, o la función coseno, ¿no? Ya, pero lo escribimos todo. Entonces 3,54 multiplicado por seno de menos 33,178 menos 0. Estamos viendo que solamente hemos reemplazado y nos ha salido efectivamente igual. Podemos ver, ¿no? Menos 23,43 menos 23,43. Entonces acá tenemos 23,43 unidades volt ampere reactivo. Entonces lo que podemos ver es que podemos calcular tanto la potencia compleja y obtener en uno solo esos dos datos, tanto la potencia reactiva y la potencia activa, P y Q, directamente. O también podemos calcular mediante esta relación, ¿no ve?, en su forma escalar. Entonces cualquiera de los dos tendría que salir lo mismo. En este caso, pues hemos comprobado de esas dos maneras, y una forma y dos formas también de poder llegar y encontrar esa tensión, ¿ya? Entonces sería todo sobre este problema de circuitos en corriente alterna, y nos veríamos en el siguiente video.